La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos una tarde más a este patrimonio que se hace nuestra tradición cada lunes en esta casa, en PTV. Hoy vamos a tener un programa muy teatral, muy de titiritero, muy de marioneta, muy movido, muy dinámico, también muy infantil, pero vamos a estar con muchos personajes de la historia, ya no solo de Málaga, sino en la historia mundial. Por eso, como vamos a estar con personajes y vamos a hablar de muchos de ellos, hoy en nuestro microespacio dedicado a Málaga, a sus personajes, a la historia, vamos a traer uno que muchas veces ha estado olvidado, muchas más de las que quisiéramos, ha estado olvidado, pero que últimamente está viniendo a nuestra ciudad con todo el poder y con toda la diligencia que le corresponde. Como es el personaje, Bernardo de Gálvez. Vamos a estar y vamos a saber más quién fue Bernardo de Gálvez y por qué tenemos los malagueños que tenerlo muy en cuenta. Macharabiaya es el pueblo malagueño que el 23 de julio de 1746 vio nacer a Bernardo de Gálvez. Este militar malagueño, que estudia la carrera en la Academia de Ávila con tan solo 16 años, ya participó en la guerra contra Portugal, que le valió para alcanzar el grado de teniente. Llegando a la denominada Nueva España en 1762, cuando ya era capitán del Ejército Real, luchando contra los apaches y recibiendo en la frente múltiples heridas, llegó a ostentar el grado de comandante de armas del territorio que hoy en día corresponde a Nuevo México. En 1772 vuelve a la península ibérica y es destinado a Pau, Francia, y en 1776 es designado gobernador interino de la Luisiana Occidental. España apoyaría desde sus comienzos la guerra de independencia de los Estados Unidos, de ahí las relaciones que Gálvez tuvo con personajes como Thomas Jefferson, Patrick Henry, Oliver Pollock y Charles Henry Lee. Oficialmente se confirmaría la vuelta al gobierno español de las dos Floridas en el Tratado de Versalles en 1783. Esta actuación le valió el grado de teniente general y en 1783 los títulos de vizconde de Galveston y conde de Gálvez. Después, y tras una breve vuelta a España, sería nombrado gobernador y capitán general de Cuba. El 17 de junio de 1785, y tras la muerte de su padre, es nombrado virrey de Nueva España, muriendo al año siguiente en Tacubaya, el 30 de noviembre, y dejando una incesante labor en apoyo de la beneficencia, de las obras y de la construcción, así como de las nuevas infraestructuras y a la ciencia. Como verán, todo un personaje muy querido por tierras americanas y, como también decíamos, pues muy denostado en esta tierra de Málaga, que poco a poco va conociendo quién fue Bernardo de Gálvez. Y precisamente ese personaje nos va a venir que ni al dedillo para introducirnos en el programa que hoy traemos. Les decía que era un programa donde vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de teatro de títeres o marionetas, vamos a hablar de un espectáculo que puede englobar a personajes como Bernardo de Gálvez, como Miguel, que cumple ahora 450 años, Miguel de Confianza, claro, Miguel de Cervantes estamos hablando, como personajes como Picasso, como la tauromaquia, como personajes que a lo largo de los años y de las décadas se han hecho indiscutibles en Málaga, como esa figura de Peneque el Valiente, y vamos a hablar de ese teatro de marionetas. Y qué mejor que hacerlo con un buen amigo, un buen profesional, al que saludo ya, don Antonio Pino. Muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Antonio Pino, que pertenece a la producción de Pino, que es un espectáculo donde se engloba el personaje de Peneque el Valiente, conocidos por todos sobradamente en Málaga, pero tenemos que decir que es una compañía de producción de teatro y de obras teatrales
con Peneque a la cabeza, que desde 1959 está en marcha, siendo una de las pioneras del teatro de títeres o de marionetas a nivel nacional. Eso dice mucho. Sí, sí, claro, y desde aquí, desde nuestra Málaga. Como dice nuestro padre Miguel Pino, en 1959 crea la compañía y bueno, pues se establece aquí en Málaga y bueno, en activo somos probablemente la más antigua compañía en activos de la ciudad. ¿Cómo se le ocurre, porque os lo habrá contado muchísimas veces, cómo se le ocurrió a tu padre coger una maleta, un coche, irse por los pueblos primero y de la provincia de Málaga capital pasar a nivel nacional y después ir por toda Europa y pasar de uno a otro continente con su espectáculo de Peneque el Valiente? Pues él aprendió las técnicas de lo que es la contratación en los teatros de aquella época, estamos hablando de años 40, años 50, fue manager, para entenderlo, de Pepe Marchena, una figura. Hoy la gente joven pues no lo conoce, pero en aquel tiempo pues, era el flamenco, era un cantador flamenco de muchísimo prestigio. Y entonces él le enseñó las técnicas que había para contratar en los teatros, ¿no? Con los empresarios y tratar con todo este tema. Y ahí aprendió muchísimo y a raíz de ahí, bueno, pues ya llegó un momento en el que se dio cuenta que actuar con las compañías que llevaban, con muchos artistas en el escenario, era la ópera flamenca, ¿no? Muchísimas guitarristas, bailadores, de todo, ¿no? Otros cantadores, englobaban un espectáculo y coordinar todo aquello, bueno, pues dijéramos que como que le cansó un poco, ¿no? Y dijo, él siempre ha sido muy creativo, siempre empezó, Peneque el Valiente empezó en una radio, en la radio de su pueblo, y ahí trató de tirar hacia otro lado, y bueno, a forma de anécdota, decía que después de esa época de tratar con tanta gente y llevar a tanta gente de sitio en sitio, de pueblo en pueblo en gira, los títeres en definitiva no le pedían nada, ni agua ni nada, ¿no? Entonces solo cariño y tratarlos bien en su viaje. Y Antonio, ¿cómo se pasa de tratar con flamencos, con los aficionados al flamenco, con los productores, con los managers del flamenco de la época, de grandes personajes? Imagínate. ¿Cómo se pasa a un espectáculo infantil donde se crean un tipo de voces, una escenificación, un chiringuito, en el mejor de los sentidos, ¿no? Un tabanque que le llaman, tabanque, teatro de ilusiones que le llaman, me gusta a mí decirle. Pues es muy sencillo, mi padre siempre ha sido una mente creativa en cuanto también al tema del patrocinio. Nosotros hemos estado 18 años patrocinados por el queso El Caserío y por muchas otras marcas muy conocidas, ¿no? Siempre ha tenido esa inquietud, ¿no? De tener siempre patrocinador. Y bueno, pues a raíz de toda esa historia, él recala aquí en Málaga y encuentra mucho apoyo en distintos representantes artísticos de aquí, de la zona de la Costa del Sol, y evidentemente pues había un vacío ahí que faltaba algo de marionetas aquí en Málaga. Y ahí por eso recalamos y por eso pues, la compañía se ha convertido ya malagueña total. Vamos, yo nací en Málaga y mi hermano, mi hermano es de origen extremeño, pero ya estamos completamente, Además, una compañía que no ha dejado a lo largo de su historia, en 2009 se cumplían los 50 años de la compañía, 50 años. Con lo cual, aparte de, como tú bien apuntabas, de las más longevas y más antiguas y primeras a nivel nacional, ha sido y se ha mantenido siempre como una compañía familiar, eminentemente familiar. Siempre hemos actuado, mi hermano y yo, dijéramos a cabeza de cartel, incluso mi mujer Isabel, que tú conoces, durante muchos años ha estado de gira con nosotros, Tina Madrina, y bueno, luego a lo largo de los años hemos tenido colaboración de muchos artistas, entre ellos algunos que ya despuntan alto, ¿eh? y algunos que están actualmente colaborando, que presagio que también van a llegar muy lejos. ¿Cómo se mantiene una compañía de teatro de títeres a lo largo de tantos años con la misma vigencia, de generaciones diferentes en cuanto a los niños se refiere y todos los niños van a lo mismo, que desde el año 59 hasta nuestros días todos los niños se fijan en lo mismo, en la sencillez del personaje,
en lo pegadizo de la canción de Peneque, en la historia que encandila y que engancha, y que llenáis todas las plazas por donde vais a nivel nacional. Los que nos dedicamos a hacer el teatro infantil, teatro de títeres, de marionetas, tenemos una gran responsabilidad, porque en muchos de los casos es la primera vez que un niño, a lo mejor que tiene 2 añitos, 3 añitos, cuando ya empieza a disfrutar, ¿no?, de lo que es un evento teatral, es la primera vez que ve el teatro. Nos pasa cuando vamos a actuar a un sitio y te viene el papá y mamá al final, es la primera vez que viene al teatro, y fijaros la responsabilidad tan grande que eso supone para nosotros. Quedan ya marcados para siempre. ¿Y qué ocurre? En nuestro caso, muy sencillo, pues que vienen abuelos con sus hijos, con sus nietos, esos padres traen a sus hijos, y entonces actualmente, en la era de la tecnología, en el que se le da todo muy hecho, muy gráfico, muy terminado a los niños, de pronto llega el pequeño teatro de ilusiones y le encandila, se quedan, bueno, ¿y esto cómo me puede a mí gustar? Cuando a mí un videojuego está todo terminado, cuando a mí una película de animación es muy gráfica, todo muy... Pues no, nuestros títeres son sencillos, incluso no mueven ni la boca, solamente su cuerpo, gestualmente solo mueven hacia un lado, hacia el otro, y es una de las técnicas más antiguas que existe, ¿no? El títere o la marioneta, que si quieres luego introducimos un poco para que los espectadores pues sepan un poco de dónde vienen las marionetas. Pero ya te digo, el secreto actual y el de siempre ha sido la sencillez. Yo estoy convencido. Vamos a introducirnos, como tú decías, porque se piensa que es uno de los espectáculos teatrales más antiguos de la historia de la humanidad, sí, incluso antes que el teatro a nivel humano. Antes de que las representaciones teatrales con personajes humanos, se realizaban ya representaciones con personajes animados por humanos, con sombras, con contemplaciones 2000 años antes de Jesucristo, en Egipto, la Edad Media, en el ya Renacimiento, Barroco, se datan todas esas representaciones, y se habla del teatro de marionetas, que se representa pues a través de un muñeco animado, a través de la mano, de una mopa, de los que tienen palos, los que están articulados, con lo cual estamos hablando que el teatro no es cuestión baladí en esto de los títeres. En absoluto. Mira, Paco, el teatro de títeres, el primer teatro de títeres es el teatro de sombra, que se considera marioneta y títere. ¿Qué ocurre? Pues que, imagínate, en aquellas épocas, dijéramos, prehistóricas, ¿no?, incluso más antiguas de las que tú has apuntado, me imagino que serían los clanes que se reunían en las cuevas y de pronto encendían el fuego, se reunían allí alrededor de la candela y de pronto se dieron cuenta que se proyectaban sombras en las paredes y jugaban con esas sombras. Esos son los primeros títeres de la historia, las primeras marionetas. Y apunto yo una versión mía particular. ¿Y por qué no fue antes incluso que la pintura? Porque cuando ellos proyectaban esas sombras, luego a lo mejor trataban de cazarlas y pintarlas. Entonces, fíjate la importancia que tienen los títeres de sombra al ser los primeros, y luego, como bien has dicho, cualquier objeto se convertía en una marioneta. Actualmente hay obras maravillosas de títeres de objetos visuales, que se llama. Una cafetera mismo se puede hacer una obra de teatro, un botijo se puede hacer una obra de teatro. Y la verdad que como has dicho, tienen muchísima historia. Luego ya pasamos ya concretamente a la historia del tipo de títere que es Peneque. Peneque viene de Polichinela, de Italia, de la comedia del arte. Bueno, hay una discusión ahí, no se sabe si la comedia del arte exactamente viene del Polichinela de los títeres, que eran unos personajes que iban ambulantes con unas pequeñas casetillas, simplemente cubrían su cuerpo, y ahí hacían, en Nápoles, ¿no?, hacían Polichinela. ¿Y qué ocurre? Pues ese Polichinela, que allí que utilizaba una lengüeta, los títeres antiguos eran una lengüeta que alguna vez la habéis visto en el Cayelario, creo que venden, que suena como un gato, así más o menos, pues tenía una cancioncilla que era titiri, tiri, tiri, titiri, y de ahí viene la palabra títere, que deriva de esa canción de Polichinela. Luego, ese personaje, cuenta la historia, en aquel tiempo se fue a Inglaterra a una boda, que lo invitaron a una boda real. ¿Y qué ocurre? Que allí lo vio algún artista y dijo, pues yo voy a crear un personaje parecido, y creó a Puch and Judy. Puch and Judy se convirtió en vamos a entendernos, el Peneque de Inglaterra. Tenemos al Casper en Rusia, tenemos a Polichinela en Italia, como hemos dicho antes. Y en Francia, ¿cuál tenemos? Marionette.
Marioneta, la palabra marioneta se define al títere, es un personaje, ¿eh? Estamos hablando que cuando pasa mucho tiempo a través de a raíz de un personaje, ya se convierte en un genérico. Es decir, como decirle al paquete de papel Kleenex, al Danone un yogur, convertirse en un genérico histórico, eso es lo más grande que le puede pasar a un artista. A nosotros nos está empezando a suceder, es decir, vamos a localidades que llevamos cerca de 50 años yendo ininterrumpidamente, y ya los títeres, ya no se dice títere, se dice viene peneque, vienen los peneques, ese es el secreto. Entonces, ¿qué ocurre? En España, los antepasados de Peneque, pues, como no vamos a nombrar a un gran tirititero de la historia, que es García Lorca. García Lorca crea los cristobitas. Luego hay unos personajes históricos que está Chupagrifo en el centro de España, que es contemporáneo más o menos con Peneque, pero ya han ido desapareciendo, ¿no? Claro, evidentemente esos personajes, cuando sus creadores y los que interpretaban esas obras pues desaparecían desgraciadamente y no tenían continuidad, pues ya se pierde en el tiempo. Ya Peneque el Valiente, bueno, pues ya ha superado dos generaciones, a ver si llega la tercera. Un Peneque el Valiente, Antonio, que corrobora todo lo que estás diciendo de la fama que tiene a nivel nacional, porque en cuántas ciudades españolas hay una figura de bronce en una calle, en un jardín, en un parque, que evidencie que Peneque el Valiente ha pasado por allí y que hay un cariño especial sobre la figura de Peneque el Valiente y sobre los títeres y sobre Producciones Pino. A raíz del aniversario de 1959, a cumplir el 50 aniversario, y bueno, se nos ocurrió a mi hermano y a mí, pues hacerle un homenaje a nuestro padre como creador de Peneque el Valiente. Él estaba en plenas facultades, ese año disfrutó muchísimo, inauguró algunos de los peneques que me estás comentando. Tenemos 12 peneques en toda España, imagínate, eso para un artista, tener tu personaje. Hay sitios emblemáticos como en Cáceres, está allí en el Paseo Cánova, como pudiéramos decir casi ¿no? Si lo pusiéramos en la Alameda de Málaga, ¿no? En Astorga, en León, en el Jardín de la Sinagoga, en Málaga pueden visitarlo en el Parque del Cine, que incluso allí está con un teatro pequeñito donde los niños pueden hacer teatro de títeres, y Peneque el Valiente está justo detrás, que se ve a través de la ventanita, así hasta 12 por toda España. Pues, ¿qué ocurre? Pues que hicimos incluso exposiciones por muchos puntos, desde Bilbao, estuvimos en Sevilla, en Madrid, bueno, en Málaga. Bueno, a raíz del 50 aniversario fue, dijéramos, una inflexión, ¿no? Y sobre todo llevamos a gala que mi padre disfrutó muchísimo de aquellos homenajes, y eso para mí ha sido lo más grande que hemos hecho hasta ahora, ha sido el 50 aniversario de Peneque. Y después, como los grandes artistas, está evidentemente en la representación en vivo y en directo, pero Peneque ha estado en la radio, en la televisión, en la prensa, ha realizado programas de todo tipo, con lo cual también todas las generaciones, de alguna manera o de otra, lo han visto reflejado en cualquiera de los medios. Sí, como te decía, Peneque nació en una radio, primero fue su voz y luego su imagen, ¿no? en Marioneta, y como dicen, hemos hecho programas infinidad, aquí en televisiones locales hemos hecho muchísimo, ¿no? Aquí con Procono hemos estado millones de veces a lo largo de vuestros años, ¿no? De una televisión muy entrañable para nosotros, ¿no? Estar aquí siempre es un placer, y siempre nos habéis acogido con las puertas abiertas aquí en PTV. Como bien dice, bueno, hemos hecho, podemos decir, de todo, en prensa, imagínate, nos ha tratado en todos lados donde hemos ido fantásticamente bien. Hablabas antes de los materiales, cómo se realizaban, y pueden estar preguntándose algunos de los televidentes, bueno, ¿cómo se realizan las marionetas de Peneque, o del profesor, sí. o de la reina, el rey, el malo, Paco, con todos los respetos a la oficio que voy a nombrar, los tirititeros tenemos que tener al menos algunos conocimientos, ¿no? Porque fíjate, para ser tirititero hay que ser primero arquitecto, porque tenemos que hacer el tablao, el tabanque, el retablo, el pequeño teatro de títeres. Fíjate, ya hay que hacer una estructura, tal, y luego hay que ser pintor, porque tenemos que pintar los decorados. Y luego hay que ser escultor, porque tenemos que hacer los títeres. Así que fíjate la de oficio en las que tradicionalmente, no solo nosotros, sino todos los compañeros, ¿no? Generalmente es muy común, la mayoría de los tirititeros se hacen sus propios títeres. Eso es un denominador común en la profesión. Entonces, fíjate los conocimientos ya que se tienen, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta es cuando organizamos los festivales y vienen los compañeros de fuera, es ver los distintos montajes que ellos traen.
las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, los aluminios. Concretamente, Peneque el Valiente es de cartón piedra, un cartón endurecido con cola y recubierto con fieltro. En Peneque el Valiente en concreto, bueno, y muchos de los personajes han sufrido algunas que otras restauraciones. Evidentemente no han ido al Instituto Andaluz de Patrimonio, pero casi Bien de interés cultural. pero casi viendo me da que cualquier día diga, no, vamos a conservarlo. Entonces se pierde. Mejor vamos a dejarlo que sigamos nosotros en nuestras manos haciéndole las restauraciones, porque el fieltro evidentemente con el roce se va deteriorando. Luego tenemos una serie de personajes también que son de madera, que son policromados ya y de otro tipo. Es muy interesante, los polichinelas italianos son de madera y no están estucados, ni la pintura son esmalte, sino son tintes sobre la madera. ¿Por qué? Porque se realiza mucha coreografía muy frenética, mucho choque entre los personajes. Claro, y el brillo puede alterar. La cachiporra en sí, pues se dan así al gol, y para que no sufra la marioneta, son tintes. Fíjate la inteligencia ya que tenían los tirititeros, y es una técnica muy bonita, muy interesante. A nivel nacional, cuando, como tú bien decías, coinciden en un espectáculo teatral, titiriteros de todo el mundo durante una semana en representaciones como las que vais a tener ahora y en las que está incluido Peneque. ¿Qué dicen los demás titiriteros del personaje de Peneque? Bueno, lo primero que les sorprende es la duración, ¿no? Que esté tanto en el tiempo, ¿no? Y, hombre, les gusta mucho esto, que seamos ya de segunda generación, tienen admiración por nuestro padre, muchos de ellos lo han conocido, su trayectoria. En general, la profesión nos gusta estudiar también a los demás, ¿no? Para para incluso por no repetir, dijéramos, historia, e incluso, bueno, pues para buscar la diferencia. Eso es lo que principalmente opinan de nosotros. Hemos estado en muchos festivales en los que nos han hecho incluso homenajes, ¿no? Y la verdad, bueno, pues que nos sentimos muy queridos, tanto por el público como por los compañeros. Venís o estar en Pozo Blanco, ahora vais al Rincón de la Victoria, un festival de títeres, el cuarto en el Rincón de la Victoria. El Pozo Blanco era el primero. Sí, mañana comenzamos en Pozo Blanco, el primer festival de marionetas de Pozo Blanco. Luego venimos también del de Atarfe de Granada, anteriormente hicimos el de Utrera de Sevilla. Bueno, tenemos un montón, somos los directores artísticos de todos estos festivales que estamos hablando, y también el Festival de Títeres de Úbeda, también hemos ido del Festival de Títeres de Cáceres. Te he nombrado 2 ciudades Patrimonio de la Humanidad, que para nosotros ha sido un lujo poder... Habéis estado en la Herradura. La Herradura, hemos cerrado el Festival de la Herradura. A eso. Y ahora, tenéis todavía que estar en Málaga, principalmente lo que nos toca más de cerca y lo que nos viene encima es la Feria de Málaga. Hombre, que nunca habéis dejado en los últimos años de asistir a la Feria de Málaga. Nunca Peneque ha faltado a la Feria de Málaga en estos años, cerca más de 40 años, ininterrumpidamente, estando en la Feria de Málaga, y la gran cita es en la Caseta Municipal Infantil el 17 de agosto, el miércoles de feria, alrededor de las 9:30, pues ya se congrega allí media Málaga, porque son cerca de 2.000 criaturas las que caben en la caseta municipal, una carpa acondicionada con aire acondicionado, en la que invito a todos los malagueños, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los titos, a las titas, todos, con los niños pequeñitos de la casa, todos allá a disfrutar de Peneque el Valiente y a llamarlo con energía y con fuerza. Y después os vais a Xàtiva, a Fuengirola y a Trujillo, que es una plaza también fundamental para vosotros. Bueno, para nosotros actuar en Trujillo, en esa plaza con Pizarro a caballo, que es el que siempre nos vigila para que lo hagamos bien, está allí, y vamos a sitios emblemáticos, muy bonitos. Astorga, el León, para nosotros es un sitio fantástico, y muchísimo, en Cazorla, Quesada, la Sierra de... muchísimo. Hemos estado en Bailén, donde hay un Peneque, el Valiente. Bailén es un fenómeno que es algo como increíble. La actuación allí se hace a las 10 de la mañana, las fiestas son por la mañana y por la noche, evidentemente, pero allí, como hace tantísimo calor y va tantísima gente a vernos a lo largo del tiempo, antes se hacía la Casa de la Cultura, pero se han dado cuenta que allí no cabíamos, aquella reventa de gente. Dicen, no, vamos a una zona que hay más fresquita, con una arboleda, y el espectáculo a las 10 de la mañana. Bueno,
Y no exagero un pelo, está todo el pueblo a vernos a las 10 de la mañana. Yo, de verdad, que agradecidísimo, porque pone los pelos de punta, ¿eh? Cuando llegamos a montar sobre las 8:30, las 9, ya hay gente allí sentada. Es decir, que ven cómo montamos. Pues fijaros la pasión que tienen por Vamos a Peneque. dejar ese suspense, porque nosotros vamos a montar el teatro, vamos a montar las tablas, vamos a volver con mucho más Peneque y le vamos a preguntar al personaje qué opina. En muy poco tiempo volvemos con Peneque el Valiente y el teatro de marionetas y títeres. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9:30. Festivos de 11 a 3:30. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Y vamos a volver, y les decía que vamos a volver con mucho más teatro y con muchos más personajes. Y por eso, como estamos hablando de personajes, tengo aquí a mi lado al profesor Tibolín. Hombre, Paco, ¿qué tal? Me alegro de verte. Qué guay estar aquí en tu programa. Súper divertido. Oye, una cosa, me tengo que quejar porque quiero una maleta independiente. Has venido con todos los demás, ¿no? Sí, pero es que aquí que no mola, nos tiene trujeitos en la maleta. Quiero una maleta independiente. Quiero una maleta. Me voy a quejar al Sindicato Unificado de Marionetas. Profesor, usted sabe que en este programa Sí. siempre hemos traído vocabulario malagueño y todo aquello que tiene que ver con Málaga. Y le vamos a dar paso, en este caso, a una palabra que tiene que ver con una forma de guisar, de gestionar gastronómicamente un plato muy típico malagueño. ¿Usted sabe lo que es el ajo blanco? ¿El ajo blanco? ¡Claro! El ingrediente principal es el tomate. Sí, claro, efectivamente, por ahí van los tiros. Pues, como dice el profesor, vamos a saber lo que es el ajo blanco, si tiene o no tomate. Dentro de las comidas autóctonas, típicas y clásicas de Málaga en época estival, nos encontramos con el ajo blanco. Nos referimos a una sopa fría que venía a sustituir a los guisos más contundentes de otras estaciones y que utilizaba los alimentos del lugar, donde las almendras, el ajo, la miga de pan y la sal son los referentes de este peculiar gazpacho. Ajo blanco deriva del latín alium y de la palabra alemana blanc, que viene a significar de color de leche o nieve. Es, como decíamos, una de las comidas fundamentales de nuestra gastronomía, y numerosas son las fiestas que tienen como referente el ajo blanco, como las celebradas en Almáchar el primer sábado de septiembre. Bueno, Resulta
que no tiene tomate, Paco. Como ven, tenía almendra, el aceite, un poquito de vinagre, algunos le echan, Anda, otros no, anda. lo adornan también con Uva, esa una uva, uva, uva moscatel, Sí. que viene ahora la época de la uva moscatel y que está muy poquito tiempo. Así pues, profesor, decía usted que venían todas las maletas con todos los Sí, personajes, sí. pero usted ha estado con Bernardo de Galvez, ¿verdad? Sí, señor, un gran personaje. He compartido maleta y compartido aventuras. Y también ha estado con Don Quijote y Sí, Sancho Panza. y este año vienen con nosotros en la compañía porque se cumple el 400 aniversario. Que nos falta Miguel de Cervantes. Y después también me dicen que conoció al famoso pintor Pablo Ruiz Picasso. Sí, señor, un gran pintor y también muy conocido. Era muy simpático, muy agradable. Y que ha estado en alguna que otra plaza de toro con el espectáculo de Picasso, con el famoso torero El Juli. Sí, con el Juli, con Morante. Hemos hecho temporada con ellos y sí, disfrutamos muchísimo con el Juli, un gran torero. Y Morante de la Puebla con muchísimo arte en el Morante Tour. Bueno, y después esa felicidad que se transmite en la obra de teatro. ¿Qué es lo que más le gusta de la obra de teatro donde usted aparece? Pues a mí lo que más me gusta es chinchar al señor Pino. Es muy divertido. Le gasto bromas. ¿Sabes una cosa? En nuestro último espectáculo yo me he visto de fantasma. Salgo con un candelabro y digo: soy el fantasma de PTV y vengo a asustar a los niños y al señor Pino. Me río mucho. Bueno, y doctor, ¿y Peneque por dónde se ha metido? ¿Por dónde anda? Pues habrá en que esta llamarlo, tarde? ¿no, Paco? No sé. ¡Peneque, Peneque! No. Oye, los que estáis en casa, ayudarme a llamar, que vosotros sabéis cómo. ¡Peneque, Peneque! ¿Dónde? Voy a buscarlo, Paco. Vengo enseguida. Vengo Pues, enseguida. mientras que este doctor, este profesor, nos va a buscar al personaje de Peneque, el personaje principal de Peneque el Valiente, que como decía antes Antonio Pino, pues es esa reproducción que Miguel Pino en el año 59 hacía, llevándolo por todos los lugares, ¿no, don Antonio? Pues sí, por toda España. Una actividad le podemos proponer a los niños, si quieren, y a los mayores que ayuden a los niños a hacerlo. Si les gustan los títeres, podemos hacer un Peneque el Valiente. Fijaros, aquí en nuestra página web, peneque.com, se pueden descargar este dibujo, y luego pues se colorea así, y queda así, se le pone una varita por detrás, una varita, y luego tenemos nuestro Peneque, ¿ves?, para disfrutar y hacer títeres, ¿ves? Se pone uno en un sofá o coge una silla y le pone una manta o una toalla mismo, ahora que tenemos todo de la playa, y disfrutamos de una súper aventura de Peneque el Valiente. Peneque, Peneque, ¿dónde te metes? Además es una manera muy bonita de iniciar Claro. a los pequeños en Claro. el teatro, en las voces, en todo lo que se refiere a esa teatralización del personaje. Y si preguntaban todos por Peneque, porque hemos hablado de él, pero también hemos hablado que esta compañía, en este 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, realiza un espectáculo especial en torno a la figura del Quijote, en torno a la figura de personajes como ese hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y como su fiel escudero, Sancho Panza. Y yo creo que Don Quijote quizás tenga mucho que decir al respecto, ¿no? ¡Pero que ven mis ojos ahí al fondo! ¡Pero si son gigantes! ¡Oh! Paco, tú ves como yo, ahí hay un gigante, ¿verdad? Pero yo creo que es la Torre de la Equitativa y la de la Catedral. Madre mía, pues yo me parece a mí que son gigantes. ¿No les ves los brazos? ¿Cómo los mueven? Pero seguramente será la Torre de Santiago o de la Trinidad. Pero madre mía, pero si esos son gigantes, está Málaga llena de gigantes. Pero pueden ser las torres de San Felipe o la de San Juan. ¿Será posible, madre mía? Voy a entrar en batalla. Un solo caballero es el que os acomete. ¡Allá voy! ¡Ah! Como ven, estamos rodeados de gigantes y de torres de Málaga. Ese Don Quijote, que con esos 400 años de esa muerte en el siglo XVII de Miguel de Cervantes, crea ese espectacular y gran personaje de la literatura mundial. Pero Don Quijote no podía dejar de estar, y es fundamental para esas locuras transitorias donde el personaje veía molinos de viento como gigantes, su fiel centinela, su fiel amigo, que no era otro que Sancho Panza. Oh,
Hola, Paco, ¿sabes dónde están los Percheles? Los Percheles es uno de los barrios, de los enclaves, donde precisamente Miguel de Cervantes habla en su libro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y los Percheles aparecen en el Quijote de Cervantes. Claro, pues yo voy a ir a conocerlos. Ay, mi señor está malherido, ¿sabes? Le ha salido un chichón. Me ha dicho que se ha chocado con una torre de Málaga. Voy corriendo a buscar a mi señor Don Quijote de la Mancha. Verán que a través de este teatro, pues todos esos personajes nos hablan de los Percheles, en nuestro caso en Málaga, que aparecen en ese Cervantes y del que hemos venido hablando en otros programas, y que todo esto se puede ver, ¿dónde, Antonio? Pues muy sencillo, en nuestras actuaciones en directo, evidentemente, como todos conocéis, y también en DVD. Tenemos aventuras de Peneque el Valiente, distintas, hasta 10 aventuras diferentes. Aquí tenemos a Peneque, la máquina de la felicidad, Peneque el tesoro perdido, Peneque y la planta carnívora, un montón de aventuras que se pueden conseguir en nuestras actuaciones en directo, y la pueden solicitar también a través de nuestra página web y de las redes sociales. Eso es un punto de encuentro actual. Es importante que a través de la página web se puede crear la marioneta, se pueden ver los DVD, Sí. se pueden ver todas las actuaciones que tenéis programadas Correcto. a lo largo del año, las actuaciones que ya habéis realizado, y un sinfín de fotos de todos y cada uno de los sitios donde habéis estado y donde habéis llenado todas las plazas en las que habéis estado. El antes, el durante y el después también de las actuaciones. Las redes sociales han traído algo muy, muy bonito, porque, claro, antiguamente la compañía llegaba a un sitio, actuaba, se iba y hasta el año que viene, y no había más contacto durante el año. Pero actualmente, gracias a las redes sociales, se ha convertido en un fenómeno que te llame, por ejemplo, o te mande un mensaje una familia de Madrid que está planteando sus vacaciones y que tiene niños pequeños y quiere saber dónde actúa Peneque. Bueno, eso es otra de las cosas que más te llena de alegría, ¿no? Que una familia plantee dónde hacer sus vacaciones según en función de dónde actúe Peneque. Eso no ha pasado. Dice, bueno, yo tengo mensajes ahí, bueno, ¿cuándo actúa Peneque en la Feria de Málaga? ¿Cuándo va al Rincón de la Victoria? ¿Cuándo va a Nerja, al Festival de Títeres de Nerja, que también empieza este fin de semana? Pues eso es gracias a las redes sociales. Ese contacto ha sido algo muy bueno para el teatro, y una promoción que evidentemente, bueno, pues que no tiene costo alguno, solo el tema de tenerla actualizada para que tenga realmente interés, porque las redes sociales son muy interesantes, pero siempre que uno las tenga muy dinámicas y que uno publique muchas cosas. Hemos visto también que de un tiempo a esta parte se ha potenciado en relación a las administraciones, pues ese contacto con el teatro a través del teatro de marionetas, que son numerosos los festivales que se organizan en torno a las marionetas a nivel nacional, y que se le está dando el valor de eso que hemos proyectado al principio, que es una de las representaciones más antiguas, históricamente hablando, que existen, y que en Málaga tenemos un referente como la compañía de Antonio Pino, con Peneque el Valiente, y ya no solo Peneque, sino las representaciones que le hemos estado enseñando, con lo cual es de agradecer, sobre todo porque ha sobrevivido, y nunca mejor dicho, a esta crisis tan grande que hemos tenido y de la que estamos saliendo poco a poco, y se ha mantenido. Y además, como hablabas, históricamente en Málaga, bueno, evidentemente a lo largo de todos estos años han pasado muchísimos compañeros, muchos tirititeros. Te estoy hablando del siglo XIX, hay incluso referencias escritas en el Ayuntamiento de Málaga, documentos en el que llegaba un tirititero concretamente desde Granada y pedía que se le hiciera en el Parque de Málaga, se le hiciera un teatro de marionetas estable, dijéramos, de madera, con unas dimensiones, hay un plano para representar tal obra, no sé cuánto, y estamos hablando ya del siglo XIX, bueno, y anteriormente evidentemente hay muchas referencias, y los títeres siempre han formado parte de la cultura de la ciudad, y la verdad que, bueno, me imagino que todos siempre con Málaga como un referente de venir aquí al fresquito, sobre todo en verano, y disfrutar de esta ciudad tan maravillosa. Y como te decía, cuando vienen las compañías de fuera,
acabamos la función y muchas veces, bueno, pues a departir y hablar de la situación de cada uno, de las técnicas de que utilizamos, tal y cual, y todos siempre compartiendo un buen espeto de sardinas de los que se van de aquí auténticamente maravillados y a veces cuesta hasta que se vayan, ¿eh? Bueno, yo creo que en ese sentido Peneque le habla de la gastronomía de Málaga, le habla de las tradiciones, porque Peneque es muy cofrade. También, ha colaborado muchísimo, y muy de la Cofradía del Rocío, del barrio de la Victoria, la familia, ¿no?, en nuestra, donde vivimos, ¿no?, en nuestro barrio de la Victoria de Málaga, y bueno, en verano también pues, estamos en el Rincón de la Victoria, que es uno de los mejores sitios del mundo para veranear, y bueno, pues la verdad que colaborando en todo lo que se puede, y bueno, como tú bien sabes, en este primer aniversario de la coronación de María Santísima del Rocío, en el que, bueno, pues, Peneque llevó carteles a toda España, bueno, ¿dónde pues, actuó? Sí, yo, mi amigo Alejandro Reche, de Los Buenos Strachan, me tiene como embajador, el embajador de la hermandad, y la verdad que fue algo muy bonito. Ayer precisamente se lo recordaba a Raúl Berzosa, que desde aquí le felicito Le mandamos un saludo muy fuerte. la acertadísima decisión de que sea el pintor del cartel de la Semana Santa 2017, y bueno, pues yo recuerdo que hasta incluso en la Quinta Avenida de Nueva York me hice una foto con el cartel de la coronación de la Virgen del Rocío. Y así, bueno, imagínate, por todos los sitios de España donde actuaba, ahí iba yo con mi cartel y dejábamos testimonio y luego lo poníamos en un sitio bien. Y, oye, pues algunas personas han llamado a raíz de ver el cartel en cualquier punto de España. Y después, Antonio, después de todo este periplo, de todas estas actuaciones a lo largo de la historia desde el año 59, con la producción que crea tu padre, una anécdota con la que te hayas quedado, habrá muchas, pero a lo mejor hay un detalle, una anécdota, una curiosidad que digas tú, esta es la que define. Hay muchas, pero te cuento rápidamente un par de ellas, ¿no? Por ejemplo, mi padre fue a actuar a un pueblo de Murcia que se llamaba Fortuna. Llega al empresario, al teatro, estamos hablando del año 61, 62, y más o menos llega ahí al empresario y dice, mire usted, aquí no va a haber público, porque la gente no viene al teatro, tal. Mi padre, no se preocupe, yo me arriesgo, yo actúo, usted me deja el teatro. Y digo, bueno, yo solo dejo el teatro, no le voy a cobrar nada ni nada. ¿Sabéis lo que pasó? Tocó la lotería, tocó el gordo de la lotería. Tuvo que dar 3 funciones, eso lo cuenta. El tema es que a lo largo de los años, en los años, final de los años 90, 2000 más o menos, año 2000, fuimos a actuar a Fortuna. Y yo pregunté a las personas mayores, oiga, ¿usted se acuerda de que sucedió esto, que tocó el gordo? La gente se acordaba, y posiblemente, bueno, pues mi padre y Peneque el Valiente trajo un poquito de suerte a aquel pueblo. Luego otra anécdota muy curiosa. Fuimos a actuar, en ese caso actuó mi padre, para el príncipe, ahora el anterior rey Fahd de Arabia Saudita, en Marbella. Nos llamaron, misteriosamente recibimos una llamada. Mire usted, ¿usted puede estar en Puente Romano, en Marbella, a las 5 de la tarde? Sí, bueno, será una de estas actuaciones que tantas tenemos, ¿no?, para gente de la costa, ¿no?, particulares que nos llaman, y evidentemente pues vamos. Bueno, pues dirigimos el coche hacia allá y nos espera un señor. ¿Dónde vamos? Ustedes sigan, no teníamos ni idea de dónde íbamos. Y empezamos a subir la cuesta donde está el palacio de esta familia, y resulta pues que era para el rey Fahd de Arabia Saudita, que en aquel caso era el príncipe, y con aquello, los preparativos, me acuerdo, toda mi vida me acordaré de entró una señora allí con un incienso, allí como preparando antes de que llegaran los invitados, luego empezaron a llegar allí todos, y en un momento dado empezó mi padre a hacer los títeres y quiso salir fuera para mostrarlo, y uno de los guardaespaldas dijo, no salga usted. Ese es el recuerdo que tenemos de una de las actuaciones más ilustres que hemos tenido. Bueno, pues yo creo que es hora de que el ilustre Peneque esté con nosotros, ¿no? Pues antes el profesor Tibolín lo estaba llamando, seguramente habrá algún niño que nos esté viendo y que quiera verlo y que lo esté llamando, ese personaje del que estamos hablando, que desde el año 59, Peneque el Valiente ha estado ininterrumpidamente en esta ciudad de Málaga, ha estado por toda España, por toda Europa, por toda América también, por todo el mundo,
en general. ¿Ha viajado usted mucho, no, don Peneque? Paco, me alegro mucho de verte. Hola, amiguitos de PTV. ¡Qué alegría veros! Oye, pues sí, estoy muy contento de estar con todos vosotros y haber disfrutado de tantas aventuras a lo largo de todo el mundo. Pero ¿sabes una cosa? Donde más a gustito estoy es en mi Málaga, en mi barrio de la Victoria. Sí. Pero nos vemos en la Feria de Málaga el 17 de agosto en la caseta municipal infantil. ¿Cuántos niños habrá visto Peneque a lo largo de todos estos años? Madre mía, innumerables. Nunca lo he calculado, ¿sabes? Pero podríamos hacer una media, más o menos. Un montón. ¿Y qué personaje, aparte del tuyo propio, le gusta más a Peneque dentro de la obra teatral? Pues como bien has dicho, son personajes, son actores. Aunque sean títeres, los malos no son tan malos. La bruja pelos blancos no es tan malilla. Luego detrás de las bambalinas es buena. Filiput el malo. Hay un mago que se llama Fu Manchi. Bueno, y el villano que me han puesto este año, que es el Capitán Ganchete, es un pirata. Bueno, me cuenta unos chistes entre bambalinas que nos reímos muchísimo. Bueno, y al igual que el profesor, Peneque ha conocido a Miguel de Cervantes a través de ese personaje como Don Quijote, a Sancho Panza, a Picasso, al torero, a los Juli, a Morante de la Puebla, a Gálvez, a Bernardo de Gálvez. Sí, estuvimos en Washington visitando, tuvimos la suerte de conocer a Teresa Valcarce, es la que, una de las que consiguió que se colgara el cuadro famoso del Capitolio, y ella es un personaje dentro de la obra. ¿Sabes? Sí. Es muy, y después Peneque es torero, Peneque es cofrade, y Peneque es muy del barrio de la Victoria, con lo cual, mejor que Peneque no tenemos nada. Yo estoy muy contento de vivir en el barrio de la Victoria y disfrutar con todas las niñas y niños de Málaga, de mi Málaga. ¿Por qué no venís a verme al Parque del Cine, que allí está mi escultura? Y si queréis, seguro que en casa tenéis algún títere, lo lleváis allí y podéis jugar este verano, hacer aventuras, vuestras propias aventuras. Pues seguro, Peneque, que vamos a estar en todos los lugares donde actúes esa compañía de Miguel Pino, con Antonio Pino, con Miguel, su hermano, Miguel Junior, Miguel Pino Junior, y con todos y cada uno de los personajes que lleváis a lo largo de todas vuestras historias. Así pues, Peneque, nos veremos allí. ¡Claro que sí! Ya sabéis, amiguitos, si alguna vez tenéis un problema, me llamáis todos muy fuerte con la frase que ya sabéis. ¡Peneque, Peneque! ¿Dónde te metes? Y yo acudiré en vuestra ayuda. ¡Adiós, Paco! ¡Adiós! Como ven, el teatro es pura fantasía, pura alegría, y la infancia tan requerida en estos momentos de tantas cosas, aunque creamos que lo tenemos todo, esa infancia, acercándole al teatro, después también se le acercan a muchos otros elementos que van a perdurar a lo largo de sus vidas, y eso lo logra esta compañía de malagueña, de títeres, de marionetas, de Peneque el Valiente. Y ya no tenemos tiempo, Antonio, para irnos, pero una cosita pequeña. Mira, tenemos un proyecto muy bonito para septiembre. Vamos a hacer una obra de Peneque, una aventura de Peneque tematizada sobre el faro de Torrós, las ruinas romanas que hay allí. Fíjate dónde nos vamos a meter. Vamos a hablar del Garum y de todos esos temas. Y bueno, con los festivales de verano y el próximo del Rincón de la Victoria, Nerja y la actuación de la Feria de Málaga. Pues allí estaremos, nosotros estaremos en la feria. Este es el último programa de temporada y queríamos teatralizarlo de alguna manera. Le damos mucho las gracias a don Antonio Pino por estar con nosotros. Nos vemos no la semana que viene, sino después de esa feria y después de ese paseo estival que nos vamos a pegar por Málaga y otros lugares. Vuelvan con nosotros, que tenemos muchas tradiciones de las que hablarles y mucho patrimonio al que recurrir. Sean felices. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa.